están todos descamados. Tras el primer vaciado del embalse de Joaquín Costa, se pudo comprobar que la mortandad en la población piscícola había sido muy elevada. Se calcula que del orden del 90% de los peces existentes en el embalse no fue capaz de superar el vaciado. Se estaba ante un hecho especialmente lamentable, si además tenemos en cuenta el esfuerzo realizado para evitarlo con la construcción del canal y las balsas de oxigenación y recogida de peces. Pero la gran cantidad de lodos acumulados en el embalse a lo largo de los años, y que en buena parte se pusieron en circulación con la acción del vaciado, requiere un análisis que no puede limitarse, por muy importante que sea, a la actuación sobre la comunidad piscícola. En este programa vamos a presentarles una muestra de los trabajos científicos promovidos por la Administración y desarrollados para prevenir los efectos medioambientales que se pudieran derivar del vaciado del embalse de Joaquín Costa. Y lo vamos a hacer partiendo de los datos y opiniones aportadas por una serie de equipos científicos que trabajaron y siguen trabajando para que los efectos del vaciado se conozcan realmente y contribuyan a aportar luz en un campo, el de los vaciados de embalses, hasta ahora prácticamente desconocido. La necesidad de vaciar el embalse de Joaquín Costa, también conocido como Barasona, surgió a raíz de los problemas planteados con el suministro al Canal de Aragón y Cataluña a finales del verano de 1993. En aquel momento se produjeron unas intensas lluvias en la cuenca del río Ésera que arrastraron hasta el embalse sedimentos y materiales sólidos en suspensión que llegaron a taponar la toma de abastecimiento del canal. La Confederación Hidrográfica del Ebro intervino de inmediato y tras conseguir despejar provisionalmente la toma, se reanudó la campaña de riegos. Tras analizar la situación y comprobar también el deterioro de las compuertas instaladas en los desagües de fondo, la otra posible vía de suministro alternativo, se decidió la sustitución de las mismas como mejor forma de dejar el embalse totalmente operativo. Para sustituir las compuertas, se hacía necesario vaciar el embalse, y esa fue precisamente la solución adoptada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Vaciar un embalse construido en 1932 y del que depende una zona de riego próxima a las 100.000 hectáreas. Vaciar un embalse que abarca una superficie de 692 hectáreas. Pero sobre todo, y teniendo en cuenta los posibles efectos medioambientales, se trataba de vaciar un embalse con una capacidad en origen para almacenar 92 hectómetros cúbicos de agua y sedimentos en forma de lodo acumulado a lo largo de los años. Iban a ser necesarios 3 vaciados. El primero tuvo lugar en octubre de 1995 para sustituir las compuertas del desagüe de fondo derecho. El segundo en octubre de 1996 para efectuar la misma operación en el desagüe de fondo de la margen izquierda. Y el tercero, previsto para octubre de 1997, para poder eliminar el escudo protector que ha permitido sustituir las últimas compuertas instaladas. Antonio, volante. El primero de los vaciados resultó especialmente complejo y requirió el empleo de nuevas soluciones en ingeniería, como el jet grouting, técnica que permitió desbloquear el desagüe de fondo por donde debía efectuarse el vaciado. Pero por encima de estas consideraciones, los vaciados se presentaban como una oportunidad única en su género para adquirir un conocimiento profundo y detallado de los mecanismos que la naturaleza pone en marcha con los vaciados y sobre todo para efectuar una valoración más real de los efectos medioambientales que se pudieran derivar de los mismos.
La Confederación Hidrográfica del Ebro promovió la constitución de una serie de comités que se encargarían de efectuar un correcto seguimiento de todo lo relacionado con los vaciados. En el comité científico se integraron los equipos más cualificados y que contaban con mayor experiencia entre las diferentes universidades españolas y diversos organismos públicos. Los diferentes equipos comenzaron sus trabajos con un claro objetivo común: obtener la información necesaria que permitiera establecer protocolos de actuación que a su vez sirvieran para avanzar en la protección medioambiental y, en definitiva, para progresar en un ámbito muy concreto: la ecología de los sistemas acuáticos continentales. La estrategia global se estableció en torno a la coordinación de dos grandes bloques de estudio: el medio natural y la dinámica de los sólidos en suspensión. El estudio del medio natural corrió a cargo de 6 equipos que centraron su actuación en el análisis de los componentes biológicos susceptibles de verse especialmente afectados. Se desarrollaron estudios de la fauna y vegetación de ribera, de la calidad de las aguas en ríos y embalse, y de la comunidad de peces tanto en los ríos como en el propio embalse. Los otros 4 equipos se encargaron de estudiar todo lo relacionado con los sólidos en suspensión en el agua, su presencia y nivel de concentración en ríos y embalse, los procesos de sedimentación naturales y debidos a la acción de los vaciados, y por supuesto, su relación con las características de los propios suelos de los ríos que forman la cuenca del sistema. El estudio, iniciado en 1995, se ha centrado en la identificación de las zonas emisoras de sedimentos, la evaluación del grado de erosión de esas zonas y la elaboración de estrategias para conservar los suelos. Para ello, se ha aplicado una metodología en secuencias, consistente en analizar en primer lugar imágenes de satélite y a continuación fotografías aéreas correspondientes a los años 1956 y 1985. Este estudio ha permitido comprobar cómo han evolucionado algunas formas de erosión en el tiempo. Es así como se ha podido confirmar el avance de una extensa red de barrancos, denominados badlands, localizados en la parte media de la cuenca del río Ésera y que están a su vez conectados con la red de drenaje. Nos encontramos en el río Rialbo, cerca de su desembocadura, también próximos a la población de Campo y en las faldas del Turbón. Este río es uno de los principales afluentes del río Ésera y es precisamente en su cuenca donde se producen los principales fenómenos de erosión que afectan a la colmatación en el embalse de Barasona. Las margas o calcilutitas son unos materiales sedimentarios que en la zona donde nos encontramos se encuentran en pendientes muy elevadas. Como se puede ver también es un material que tiene muy poca estructura y se disgrega muy fácilmente, con lo que se incorpora con facilidad a los cursos de agua y a la red de drenaje. Una vez localizadas las áreas de mayor riesgo de emisión de sedimentos en la zona media de la cuenca, tal y como hemos comprobado, el estudio plantea como principal medida de conservación de los suelos su estabilización mediante la construcción de diques de consolidación cerca de los puntos de confluencia con los cursos de los ríos principales. El estudio que ahora vamos a analizar se ha encargado de reconstruir lo que podríamos denominar como la biografía del sedimento del embalse. Y se ha hecho a partir de la caracterización de los distintos materiales en él depositados
en base a un total de 23 sondeos, realizados en las 2 campañas de campo que se llevaron a cabo en las épocas posteriores a los 2 vaciados efectuados y antes de que el embalse volviera a llenarse. Con el vaciado del embalse de Barasona se planteaba una oportunidad única de obtener un registro sedimentológico completo de los materiales que han ido rellenando el vaso del embalse desde el momento de su construcción en el año 1932. En nuestro país, donde hay numerosos embalses y con un problema real de limitación de recursos hídricos, es un tema de suficiente impacto la pérdida de capacidad de almacenamiento que se produce en los embalses por el aterramiento, que tiene una relación directa con la erosión que se produce en las cuencas de recepción. Las técnicas analíticas utilizadas en los sondeos han consistido básicamente en una primera descripción sedimentaria de detalle, un análisis de las distintas fracciones granulométricas que componen el sedimento mediante la utilización de tecnología láser. A continuación, se ha procedido a la identificación de la mineralogía de esas fracciones con rayos X. Otros estudios complementarios han sido el análisis de la materia orgánica y de los carbonatos totales, y también de los sedimentos en suspensión y del total de sólidos disueltos. Uno de los aspectos más interesantes de los resultados de nuestra investigación ha sido el comprobar que en el embalse de Barasona, como en muchos otros embalses de zonas montañosas, las avenidas, los fenómenos extremos de aumento del caudal de los ríos, son el agente sedimentario más importante, el que contribuye más al aterramiento, al relleno de sedimentos del embalse. Para el estudio de control del vaciado y antes de que éste se produjera, se llevó a cabo un estudio batimétrico del embalse mediante el empleo de técnicas fotogramétricas y de reconocimiento batimétrico, con la finalidad de conocer en primer lugar la capacidad del embalse en esos momentos y en segundo lugar, para saber la altura de los sedimentos en la zona de los desagües de fondo. Otro de los aspectos contemplado por el estudio realizado por el CEDEX consistió en la implantación de una nueva metodología de aforo de sólidos, denominada aforo de sólidos in situ, que permitió dar una respuesta inmediata de las concentraciones según iba saliendo el agua del embalse. Por último, una vez que se terminen los 3 años de embalse-desembalse, lo que realizaremos será una batimetría para ver en qué estado ha quedado el embalse de Joaquín Costa Barasona en cuanto a capacidad, para empezar la nueva explotación del mismo con esta capacidad. Mediante una estación total de topografía, se llevó a cabo el trabajo de apoyo del vuelo fotogramétrico, es decir, el vuelo con el que se obtuvieron fotografías del embalse. Esta actuación de apoyo, junto con la restitución fotogramétrica efectuada en gabinete, permitió obtener las curvas de nivel situadas por encima de la línea de agua el día en que se hizo el vuelo. El siguiente paso fue realizar la batimetría del embalse mediante el empleo de un sistema de posicionamiento hidrográfico automático que permitió, tras el necesario procesamiento en gabinete, la obtención de las curvas de nivel situadas por debajo de la línea de agua del embalse. De esta manera se obtuvo la capacidad del embalse. Otra de las actuaciones llevadas a cabo por el CEDEX consistió en el estudio sedimentológico del embalse. Este estudio sedimentológico del embalse consiste en obtener unas muestras de sedimentos del fondo del mismo para obtener su densidad y para obtener una serie de parámetros geoquímicos. Para efectuar el control de los sólidos en suspensión durante el vaciado, se establecieron 3 puntos de muestreo: la pasarela, situada inmediatamente aguas abajo de la presa, el puente de Olvena y el puente de las Pilas, ya en el río Cinca. Uno de los parámetros que más podían influir sobre la fauna piscícola era la concentración de sólidos en suspensión. Por tanto, había que tener datos en tiempo real de esta concentración. Al no existir una metodología que permitiera obtener estos datos,
hubo que desarrollar una nueva. Esta metodología consiste fundamentalmente en dos sistemas distintos de análisis de las muestras. Para bajas concentraciones, inferiores a 1 gramo litro, se utilizaba un turbidímetro en el que se correlacionaba las medidas nefelométricas con la concentración de sólidos en suspensión. Esta correlación se realizó en laboratorio con muestras obtenidas en el propio embalse. Para concentraciones superiores a 1 gramo litro, se utilizaban unos matraces especialmente diseñados de manera que se pudiera medir con exactitud el volumen. Con este dato y el peso de la muestra, mediante un programa de cálculo, se obtenía la concentración de sólidos en suspensión. En este caso se correlacionó para diferentes volúmenes, puesto que la muestra podía tener diferente volumen. La correlación en todos los casos fue lo suficientemente alta como para que las medidas de análisis fueran exactas. Los objetivos de este proyecto fueron proporcionar un seguimiento de manera gráfica, a través de mapas temáticos de sólidos en suspensión, de los efectos de los vaciados aguas abajo del embalse. Se eligió como técnica de trabajo la utilización de imágenes digitales tomadas por sensores a bordo de avión, ya que en esta ocasión se requería una resolución espacial sobre suelo de 3,5 metros por píxel, superior a la que proporcionan los satélites artificiales tipo Landsat. Las zonas seleccionadas han sido, obviamente, junto a la presa, en una zona cercana a Monzón, donde el impacto puede ser mayor, más abajo, en una zona intermedia de Vallobar, y en la confluencia del río Cinca con el Segre, y finalmente la zona de Mequinenza, en la que se unen dentro del embalse de Ribarroja los ríos Segre y Ebro, embalsados, y por último, como de contraste, para ver si el efecto llegaba hasta allí, la zona de la presa de Ribarroja. Estas dos imágenes que aparecen en pantalla están tomadas en la zona de Monzón, una, la de la izquierda, antes del vaciado del embalse, y otra, la de la derecha, después del vaciado del embalse. En blanco y negro vemos el terreno y en colores está representada el agua. La gama de colores representa las diferentes concentraciones de sólidos en suspensión que hay en el río en cada momento. En la imagen de la izquierda se puede ver unos tonos amarillos que representan concentraciones de en torno a 100 miligramos litro, mientras que en la imagen de la derecha los tonos rojos representan concentraciones de por encima de 5.000 miligramos litro. Es decir, que se produjo un aumento muy notable de la concentración de sólidos en suspensión. En el campo de las conclusiones del trabajo, cabe señalar, en primer lugar, la validez, la utilidad de este tipo de técnica para este tipo de seguimiento, a su vez, dado que ofrecen una resolución más que suficiente para evaluar los cambios espaciales que presenta un parámetro determinado, como en este caso la concentración de sólidos. Eso por un lado, en cuanto a resolución. Y por otro lado, pasando ya al aspecto multiespectral de las imágenes, que nos permite modelizar con bastante exactitud y perfección la variación de estos parámetros. Por otra parte, y en el orden de los impactos, cabe señalar lo que obviamente se cabía prever que es una fuerte concentración aguas abajo de sólidos, muy fuerte, de miles de miligramos litro, que llega a cubrir hasta la zona del pueblo de Mequinenza con bastante intensidad y que luego se va diluyendo fuertemente debido a la gran masa de agua que viene procedente del Ebro, del embalse de Mequinenza, lo cual hace que en la zona de presa de Ribarroja, que es una de las zonas de estudio, no aparezca prácticamente impacto alguno ya de ese caudal fuerte de sólidos. Esas son las conclusiones principales, tanto en un año como en otro, en los que se han producido los vaciados. Lo que sí ocurre, que en el segundo año el impacto ha sido mucho menor, visiblemente, claramente, mucho menor que en el primero. A continuación, vamos a presentar los trabajos desarrollados por 6 equipos en torno a la componente biológica que podía verse afectada por los vaciados y a los factores abióticos asociados a ella.
Los trabajos que ha realizado este equipo han consistido en la evaluación de los efectos del vaciado del embalse sobre la población piscícola de los ríos. Para ello, y hasta la fecha, pues los trabajos no se han dado por terminados todavía, se han llevado a cabo un total de 9 muestreos, distribuidos en diferentes tramos de los ríos Ésera e Isábena, aguas arriba del embalse, y en otros correspondientes a los ríos Ésera y Cinca, aguas abajo del mismo. Las conclusiones de nuestros trabajos se basan en la idea de que inicialmente ya los ríos estaban bastante deteriorados, especialmente el río Ésera aguas abajo, el río Cinca debido a las canalizaciones que estás implementado y a la derivación de caudales y a la producción hidroeléctrica. El río Isábena es el único que estaba en unas condiciones aceptables. Y esto lo reflejaban las comunidades piscícolas. Por ello, los efectos del desembalse no han sido grandes en los ríos que están en condiciones deterioradas. En cambio, en el río Isábena, que está aguas arriba del embalse, hemos detectado una disminución grande de las poblaciones, principalmente de barbos, también de madrillas o loinas. Y esto es debido a que han dejado de ocupar el hábitat fluvial y han invadido el embalse una vez que las especies propias de aguas tranquilas que habían sido introducidas y habían desplazado estas poblaciones. En los demás ríos no ha habido efectos significativos. El blenio es un pez que nos ha llamado la atención, es una especie rara, protegida, y que la habíamos capturado algún ejemplar muy aislado en el Cinca, en los muestreos previos, y lo que nos llamó la atención fue que una vez que hubiera tenido lugar el desembalse, en unos muestreos en el Ésera, que es un río más estrecho debajo del embalse, en un momento en que todo el suelo estaba cubierto de fangos, aparecieran estos ejemplares en gran número ascendiendo por el río. La verdad es que no tenemos explicación de momento a este hecho. Las mortandades de peces del embalse con el proceso del desembalse, que fueron tan aparatosas en algún momento, no representan realmente un desastre ecológico, porque se trata de poblaciones de especies introducidas, de especies como la carpa o el rutilus, que yo creo que su actividad más bien era negativa para las especies autóctonas. Es un tema a analizar en mayor detalle, pero no debe alarmarnos estas mortandades en principio. Para cumplir sus objetivos, el equipo encargado del estudio de peces en el embalse estableció un total de 18 estaciones de muestreo. Con la aplicación de un método basado en el empleo de la ecosonda, se ha podido determinar una población de alrededor de 280.000-300.000 peces en el embalse. Este método, si nosotros vamos a utilizar un sistema que es la emisión de sonidos desde la superficie del agua al fondo, que lo que permite es que cuando choca las ondas de sonido propagadas por el aparato sobre cualquier elemento, en este caso peces, rebota y sube otra vez a la superficie, que recoge el aparato, y de manera que luego esta información se procesa en el laboratorio y nos permite saber el número de peces totales que hay en un embalse. Desde cualquier cosa que pase por medio, puede ser un peo, puede ser una mancha de plancton o un tronco que vaya pasando. En el procesado posterior en el laboratorio, con el software, es que con el que nosotros filtramos esa información y decimos de tantos decibelios a tantos decibelios, que en realidad lo que emite es sonido de reflejo, son peces o no son peces, y son peces de esta talla o de esta otra. Como vimos anteriormente, con el programa podemos determinar la estructura de talla de los peces utilizando este tipo de ecosonda.
Entonces, lo que nosotros queremos pretender utilizando este escenario, este acuario, es determinar los ecos que producen los peces a sus distintas tallas y ese eco relacionarlo con las especies. De tal forma que con la ecosonda, con esta ecosonda que nosotros utilizamos, podemos determinar de una manera mucho más precisa cuáles son las especies que se encuentran en el embalse y sus tamaños. Por tanto, este acuario nos permite de una manera mucho más controlada que si lo hiciéramos en el campo, poder realizar experimentos en los cuales vamos a relacionar los distintos ecos con el tamaño y con las especies. Con el sistema que hemos visto de la ecosonda, lo que permite es evaluar el número, incluso detectar el tamaño de las especies, etcétera. Pero cuando queremos trabajar sobre aspectos de la biología de las especies, pues es necesario coger los peces en la mano, abrirlos y estudiarlos tanto externamente como internamente. Entonces la única solución que hay es establecer un sistema de captura que te permita coger los peces en los diferentes puntos del embalse. Entonces para ello lo que se realiza es dos tipos de técnicas. Ahora vamos a ver una de ellas, que son redes que se colocan en la masa de agua y se espera que el pez quede atrapado por ellas. Y son los típicos redes de enmalle. Nosotros habitualmente utilizamos trasmayos, que lo que permite es capturar cualquier tamaño de ejemplar y hay muy poca selectividad sobre la captura. Y ahora vamos a ver una técnica que se utiliza para muestrear las orillas y las ensenadas someras de los embalses. Todo el sistema es algo distinto al método anterior y son unas trampas que lo que se hace es colocarlas fijas en la orilla y se dejan durante 24 horas, después de las cuales pues se recogen para ver los peces que han caído. Son muy poco selectivas y caen cualquier tipo de animal que haya en la orilla, en la zona en que estamos muestreando. En principio, tras el vaciado desaparecen siempre o mayoritariamente las especies que han sido introducidas en el embalse y que no pueden vivir en los ríos, y se recoloniza el embalse a partir de los peces que hay en los ríos. De manera que el principio de la colonización del embalse es siempre a partir de especies nativas, típicamente las madrillas y los barbos. Estos ríos son ríos que tienen un caudal bastante importante y que viven unas especies bastante acostumbradas a este tipo de regímenes hidrológicos, y por lo tanto lo único que ocurre es que en principio tras el vaciado las densidades y la biomasa no son muy altas, pero una vez que ya se estabilice el embalse como embalse, es decir, que siga habiendo agua en su ciclo normal de regadío, pues irá poco a poco colonizándose, aumentando la biomasa, los tamaños, las reproducciones, y al cabo de una serie de años pues será el embalse igual que en la primera vaciado. En la ecología acuática de los embalses juega un papel preponderante el sedimento como uno de los elementos en los cuales se almacenan las sustancias que no pueden ser eliminadas o procesadas directamente en el agua. Esto significa que cuando se produce un dragado, buena parte de estos materiales que se han ido acumulando lentamente son reintroducidos nuevamente en el agua, y a partir de aquí se producen toda una serie se pueden producir toda una serie de disfunciones potenciales que son precisamente las que se intentan minimizar mediante un estudio como el que estamos haciendo. A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que Barasona es un embalse con una gran capacidad de recuperación y que además esta se produce con rapidez. Por poner dos ejemplos concretos, en la primavera de 1995 ya eran imperceptibles los efectos del dragado del año anterior, y en la primavera de 1996 tampoco se detectaban ninguna de las consecuencias del vaciado del embalse del otoño del año anterior. Bien, nuestros resultados muestran que en Barasona se han producido tres tipos de actuaciones que han tenido consecuencia en la ecología acuática del embalse. En primer lugar, y el más importante, es el dragado, propiamente dicho, que representa movilizar una parte de los sedimentos que nunca habían estado en contacto con la atmósfera. Una segunda actuación, menos importante, es el vaciado parcial que se produce en verano como consecuencia del suministro de agua para regadío y que deja en contacto con la atmósfera una parte importante de los sedimentos de la cola,
Y la tercera actuación es el vaciado total del embalse, que para nosotros ha tenido poca incidencia porque representa eliminar totalmente el agua y por lo tanto no hay un efecto directo sobre el propio embalse, sino hasta que vuelve a llenarse al año siguiente. El dragado, sin duda, la consecuencia más importante es doble y opuesta. Por un lado, representa poner en suspensión todos los materiales sólidos que pueden impedir la penetración de la luz y por lo tanto la actividad de las algas, y por otro lado la liberación de los nutrientes que habían sido acumulados en el embalse y que pueden estimular la actuación, la producción de las algas. Es decir que ambos efectos son antagónicos y en parte se han anulado el uno al otro. De todas formas, se puede concluir que desde un punto de vista práctico la calidad del agua del embalse era excelente antes del inicio del dragado, y gracias a la rápida recuperación del embalse se puede decir que en estos momentos sigue siendo un agua de excelente calidad. Dos de los aspectos a destacar en este estudio son, por un lado, determinar la calidad del agua de los ríos Ésera, Isábena y Cinca, antes, durante y después de los vaciados. Y por otro, analizar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos como mejores indicadores del deterioro o recuperación de los ríos. Desde un punto de vista limnológico han habido una serie de factores clave. En primer lugar, la época escogida para el vaciado, con el embalse de Barasona prácticamente mezclado de arriba abajo con la columna de agua sin problemas de oxígeno. Un segundo aspecto es la carga orgánica oxidable en los sedimentos del embalse, carga que depende del estado trófico del embalse y que en este caso era baja, con lo cual no hubo problemas de compuestos reducidos, etcétera, ni durante el vaciado ni en los tramos de río aguas abajo. Y un tercer aspecto interesante o importante han sido las crecidas naturales que tuvieron lugar en otoño e invierno posteriores al vaciado y que contribuyeron de forma natural a acondicionar los tramos de río aguas abajo. De forma complementaria cabe indicar que, de acuerdo con los resultados obtenidos, no parece que se hayan afectado a los mínimos poblacionales viables de ninguno de los componentes del medio, y hay evidencias palpables de ello. La primera es la gran cantidad de peces que salió del embalse durante el segundo vaciado, y otra evidencia son los muestreos realizados tanto de macroinvertebrados como de peces en pleno vaciado del embalse, es decir, a plena carga máxima de sólidos en suspensión, constatándose que tanto macroinvertebrados como peces persistieron en el río durante todo el proceso de vaciado. En el balance de este tipo de proyectos se admiten varias interpretaciones, casi tantas como intereses confluyentes, pero desde un punto de vista ambiental, la interpretación depende en gran medida de la escala de tiempo considerada. Si se hace el balance a la mañana siguiente del vaciado, está claro que se trata de un balance negativo, pero hacer el balance en este punto equivaldría a juzgar los resultados de una operación quirúrgica importante en la misma salida del quirófano. El balance hay que hacerlo, por tanto, con una perspectiva a medio o largo plazo, y en este sentido, si se lleva a cabo a los 4 o 5 meses posteriores al vaciado, se ve que buena parte de los componentes del ecosistema fluvial no solo han alcanzado la situación preoperacional, sino que en algunos casos presentan notables mejoras. Si además sobre el componente ambiental se le añaden al balance aspectos técnicos, el resultado final es claramente positivo. En este sentido, y en el caso concreto de Barasona, la reparación de los desagües de fondo ha permitido la instalación de una válvula que permitirá suministrar desde pie de presa unos caudales de mantenimiento para el tramo final del río Ésera. El convenio firmado entre diferentes organismos y entidades, a propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Comité de Expertos creado a raíz del vaciado del embalse, permite establecer una experiencia de caudal de mantenimiento que, a buen seguro,
contribuirá a la mejora del ecosistema del denominado Congosto de Olvena, uno de los parajes más agrestes y hermosos del río Ésera y del territorio nacional. No es en absoluto erróneo comparar el vaciado del embalse con una crecida extraordinaria, y prueba de ello son los resultados obtenidos. Ciertamente, durante el vaciado se alcanzaron concentraciones de materiales en suspensión espectaculares, pero como proceso se trata de una perturbación que el ecosistema fluvial y sus comunidades tiene perfectamente internalizada. No solo, en definitiva, el ecosistema fluvial está acostumbrado a este tipo de perturbación, sino que esta perturbación forma parte de su historia y es un componente inseparable de su dinámica. Ahora estamos en el Congosto de Olvena, en la estación primera, justo debajo de la presa. Esta es una de las 40 estaciones que nosotros establecimos para hacer el estudio de vegetación. El estudio, durante 3 años se muestreó las mismas estaciones para tener una referencia de los daños que causó el vaciado y de la evolución posterior de la vegetación. Nuestras estaciones tenían a ambos lados del río una amplitud de 10 metros y la anchura dependiendo de la anchura del soto de cada estación. Aquí donde nos encontramos, ahora ya ha pasado el segundo vaciado. Durante el primer vaciado se puede ver que el lodo llegó hasta unos 8 metros de altura y por tanto toda esta zona quedó sin vegetación. Actualmente se puede ver que hay una regeneración natural muy buena, muy importante, y que las especies que van saliendo son las típicas de esta zona, las que había anteriormente, que son la coriárea y los sauces como más representativas de esta zona. Una obra auxiliar que se realizó en todo el proceso de vaciado del embalse fue la construcción tanto de un canal de derivación de las aguas como de unas balsas de recogida de peces. La construcción de estos dos elementos supuso la destrucción total de la vegetación de ribera en la zona donde ésta tenía una mayor calidad, es decir, donde estaban unos bosquetes de galería en mejor estado de conservación. Estamos en el puente de Olvena. Este es el río Ésera antes de su desembocadura en el río Cinca. Aquí, aguas arriba del puente de Olvena, hay que destacar 2 cosas. En primer lugar, que las afecciones que puede haber habido a la vegetación de ribera también han influenciado las obras de la carretera. Como se ve, la carretera está en obras y ha habido derrubios que han afectado también a la vegetación de ribera. Por otra parte, destacar que la vegetación, los efectos del vaciado no han afectado prácticamente ni al estrato arbustivo ni al arbóreo. Únicamente se apreciaron cambios debido a la deposición de lodos, aumentaron las especies helófitas, pero como son especies anuales, en cuanto los lodos han sido limpiados, pues han desaparecido. Una de las recomendaciones que se hace desde este estudio va enfocada a la futura gestión del propio embalse. Esta recomendación iría encaminada a la liberación de unos caudales ecológicos o caudales de mantenimiento por parte de la presa que irían encaminados a el mantenimiento y buen funcionamiento de todo el ecosistema fluvial, incluyendo tanto la vegetación de ribera como hábitat piscícola, etc. Estos caudales ecológicos no serían fijos durante todo el año, sino que irían variando estacionalmente siguiendo un patrón similar a la propia variación de los caudales naturales del río. El estudio plantea dificultades metodológicas importantes porque incluye distintos grupos de vertebrados vinculados al ambiente de ribera. Concretamente se trata de los anfibios, de las aves acuáticas y los mamíferos, y particularmente de la nutria. Cada uno de estos grupos o de estas especies tiene sus particularidades ecoetológicas y, por tanto, requiere la aplicación de métodos distintos, tanto de trabajo de campo como luego en el análisis de datos, ¿no? Esto complica el estudio doblemente, primero por la cantidad de distintos métodos que debemos aplicar, y después porque requerimos también de la participación de distintos especialistas de cada uno de los grupos implicados. En el caso de la nutria, inicialmente se planteó aplicar
métodos basados en telemetría, es decir, en captura y marcaje de individuos con radioemisores, pero algunas dificultades que surgieron nos obligaron a rediseñar la metodología del estudio y finalmente se ha aplicado una técnica basada en el rastreo que hemos desarrollado con la colaboración del doctor Sidorovich, un especialista bielorruso, y esta técnica la hemos combinado con el uso de filmaciones realizadas durante la noche gracias a la iluminación de infrarrojos. La razón de la selección de la nutria como una especie básica en el estudio no obedece a que sea una especie simbólica y muy bien recibida por el público en general, obedece más bien a que se trata de una especie bioindicadora, es decir, lo que le ocurre a la nutria no es más que un reflejo de todo lo que ocurre en toda la cadena alimenticia, en todo el ecosistema. Es decir, si hay peces, hay nutrias, si hay más peces y más diversos, hay más nutrias, ¿no? En este sentido, estudiarla bajo el prisma este de bioindicador nos está diciendo mucho de lo que ocurre de manera global, aparte de los estudios tipo discreto que podemos estar realizando sobre el resto del ecosistema. Bueno, para hacer este trabajo estamos trabajando a base de pocas pistas, principalmente los excrementos, las huellas, sus lugares de descanso y las madrigueras. Las madrigueras son poco frecuentes y se encuentra alguna de vez en cuando, también son muy escondidas y no siempre puedes estar seguro que has encontrado todas. Aquí se ven claramente tres nutrias diferentes. Han pasado hace poco, bueno, si no esta noche, en las últimas 2 o 3 noches han pasado aquí. Las tres van juntas hacia el río. En cuanto a la respuesta general de la nutria, pues hay que decir que a grandes trazos no nos ha sorprendido, es decir, que la nutria pues, se ha afectado de una forma proporcional al daño que se ha producido en el ecosistema y en las zonas que se ha producido en el ecosistema. Lo que sí nos ha sorprendido, por suerte, es su capacidad de adaptación. Es una especie, un animal que ha ido aprovechando todos los rincones que nos habían alterado y, sobreviviendo en estos rincones, ha podido esperar a que el río poco a poco recuperase su situación normal o caminase hacia su situación normal. Lo que pasa es que, claro, dos embalses seguidos tienen un impacto más fuerte, con lo cual pues, la respuesta de la nutria será más tardía, pero se producirá sin duda. Los vaciados del embalse no han tenido efectos sobre la reproducción de las aves, porque estos se realizaron en otoño. Por ejemplo, aves como el somormujo alabanco y el aguilucho lagunero, que se reproducían en áreas 1 antes del vaciado, lo continuaron haciendo después del vaciado. Por otra parte, se observaron solamente cambios a corto plazo en la composición y distribución de las aves. Por ejemplo, en el embalse de Barasona, al vaciarse, desaparecieron las especies acuáticas buceadoras, como son el cormorán grande y el somormujo alabanco. En cambio, aparecieron otras aves que se alimentaban de los peces moribundos, como la gaviota argentea y la garza real. Por lo que se refiere a resultados, detectamos 5 especies, que eran el sapo común, el sapo corredor, la ranita de San Antonio, el sapo partero y la rana verde común. Algunas especies de anfibios tienen, además de un periodo de puesta en primavera, tienen otro en otoño. En el caso de estas 5 especies no se conoce que hayan puestas otoñales. Por tanto, aquí había una primera parte, un primer elemento que evitaba parte de los impactos que el vaciado podía tener sobre los anfibios, porque el vaciado fue en otoño. De hecho, lo que nosotros detectamos como mayores impactos
no fueron los producidos directamente por el vaciado, sino por actuaciones colaterales al vaciado. Para nosotros es fundamental subrayar un elemento importante, que es el hecho de destacar que, aunque los seguimientos que hemos realizado nos han facilitado datos importantísimos y yo creo que fundamentales para el diseño de medidas preventivas y correctoras de posteriores desembalses, aún así no debemos olvidar que esto no nos exime en cualquier caso de que debamos aplicar seguimientos pormenorizados y detallados para cada uno de los vaciados, de manera que si alguna de las medidas no responde a los efectos para la cual se han diseñado, podamos rápidamente plantear otras medidas complementarias que nos garanticen que los impactos que se produzcan sean en todo caso los mínimos posibles. Esto yo creo que es un elemento fundamental a destacar. Un proyecto como este, desde un punto de vista científico, debe entenderse como un macroexperimento a gran escala y, por tanto, hay que aprovecharlo. Aprovecharlo a varios niveles. Primero, para aprender, para conectar en definitiva la ciencia con la técnica. Segundo, para desmitificar, para conocer magnitudes y capacidades de los sistemas naturales para soportar perturbaciones y para autorrecuperarse. Y, en tercer lugar, para elaborar protocolos de gestión cada vez más fiables y más ajustados a la realidad. El vaciado de un gran embalse como el de Joaquín Costa es un hecho hoy por hoy muy poco frecuente en España. Un país donde además existen alrededor de 1000 embalses. El vaciado de un embalse de estas características supone una excelente oportunidad para obtener la información necesaria que permita, por un lado, progresar en la protección medioambiental y, por otro, avanzar en definitiva en el campo de la ecología de los sistemas acuáticos continentales.